Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por asistir a este webinar sobre la Villa Realenga de Aranda de Duero. Sin más, voy a dar paso a Gabriel, que es la persona que va a comenzar la ponencia sobre Aranda, y espero y deseo que os guste, que os enamore y que vengáis a visitar Aranda de Duero. Gabriel. Sí, primero agradecer a todos mis compañeros la ayuda prestada, a los que están y los que no han podido estar por circunstancias varias, porque todos hemos empezado a trabajar, gracias a Dios, y hay que mover más, un poquito más la economía y dedicarse un poco más también a la familia, que ya hemos tenido familia, pero necesitamos, hombre, reorganizarnos. Y bueno, se nos ocurrió que podíamos hacer algo sobre Aranda porque estamos en el BNI Conexiones y es lícito que hablemos de nuestra villa para intentar traer un poquito más de turismo, ¿no? Bueno, pues tenemos como vertebrador al Padre Duero. Sí que es el Duero, ¿no? El que pasa por aquí. No recuerdo muy bien, ¿no? Por Aranda de Duero. Y tenemos como eje vertebrador un puente, ¿no? Un puente, una ciudad. Pensar que antiguamente las villas necesitaban los puentes, necesitaban los espacios de parada para pasar los ríos, ¿no? Y en este caso el Padre Duero, que ha sido nuestro compañero de sendero y de vida prácticamente todo el espacio, pues teníamos puente aquí en Langa, en San Esteban, eh, era necesario, ¿no? De ahí viene parte de la popularidad. Se ven en las fotos representada parte de la muralla de Aranda, que ahora mismo es un edificio anexo al ayuntamiento, ¿no? Y como luego vamos a hablar del GR y vamos a hablar de los elementos verdes que tenemos en Aranda, pues pasamos. Javier. Javier. Estoy. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues para los arandinos yo os voy a hablar de la Virgen de las Viñas, que es nuestra patrona. Entonces, nuestra patrona para nosotros es como un ritual, es la insignia de la devoción de los arandinos a nuestra patrona, y muchos, bueno, todos los días, pues centenares de arandinos pues acudimos a la Virgen de las Viñas, que es un paseo muy bonito, que os recomiendo cuando vengáis a visitarnos porque se hace muy fácilmente. Entonces llegan hasta los pies de la ermita y regresan a la villa. Deciros que las fiestas de nuestra localidad son en septiembre, entre la segunda y la tercera semana de septiembre, que estéis todos invitados. Os cuento un poquito de historia de la llegada de la Virgen de las Viñas a Aranda, cómo fue. Nos situamos siglo VIII, 711, los árabes entran a España. La gente huye para el norte y parece que el pueblo que vivía en el entorno de la Virgen de las Viñas, por lo tanto zona de Aranda de Duero, se tiene que marchar a la zona de Salas de los Infantes. Salas de los Infantes es una zona limítrofe entre Soria y Burgos, y generan allí un espacio muy bonito en un pueblo que se llama Quintanilla de las Viñas, una ermita visigoda, por lo tanto, la ermita visigoda de Quintanilla de las Viñas, que estará eternamente, íntimamente ligada al espacio que tenemos en Aranda. Llega la Reconquista, los cristianos bajamos a la zona del Duero, nos establecemos aquí y unos días éramos cristianos y otros días éramos árabes. Por eso somos una tierra de nadie. Y en esta discusión huíamos y volvíamos. Ahí que escondieron nuestros antepasados la imagen, parece ser que en el entorno que hoy llamamos Virgen de las Viñas. Entonces llega ya la Reconquista, Toledo, la tierra es repoblada y unos pocos años después cuenta la leyenda que la Virgen se apareció a un labrador para decirle dónde había escondido la imagen y dónde quería que se construyera la ermita. En aquellos momentos este labrador cuenta con la Virgen de las Viñas en un terreno poblado que era lleno de viñas, por eso se llama Virgen de las Viñas. Es probable que en el siglo XIII ya hubiera una ermita, porque la talla que ahora mismo tenemos es del siglo XIII, le han quitado los brazos y las piernas, por eso siempre aparece es una talla vestida, ¿vale? Siempre es una imagen de vestir. La ermita principal ordenada
la construcción por Juan I de Castilla, por lo tanto hablamos en el siglo XIV, 1385, y fue dirigida por don Pedro Álvarez de Acosta, que es el obispo de Osma. El obispo de Osma, nos situamos, Burgo de Osma, también tiene obispo, que es una ciudad también que os recomiendo que veáis, muy cerquita de Aranda. Recordemos que el obispo de Osma fue un genio, un héroe del Renacimiento. ¿Por qué fue un héroe? Pues sabía 7 idiomas, sabía escribir, sabía leer, sabía de escultura, sabía de arquitectura. Muchos de los monumentos que hoy tenemos en Aranda los hizo para educar a nuestra ciudadanía. En el entorno de la Virgen de las Viñas, ahí vemos 2 imágenes, ¿vale? La de la izquierda, ¿vale? Es un antiguo resto de nuestro arco del monasterio de Santo Domingo, que inicialmente estuvo junto a este monasterio y tenía como misión educar a los arandinos, predicar en Aranda y llevar el hospital de peregrinos que hoy es la iglesia de Santo Domingo, que luego Gaby nos comentará un poquito más sobre ello. En la parte inferior vemos el humilladero. Bueno, un humilladero es un cruce viario que permitía a caminantes y labradores hacer una pausa antes de seguir su jornada. Estaba pensado para reflexionar ante el misterio de la crucifixión, cuya representación corona un pilar erigido sobre un grupo de escaleras en recuerdo del Monte del Calvario. 4 columnas sustentan una bellísima techumbre de madera de tradición mudéjar. Y ahora doy paso nuevamente a mis compañeros. Bueno, Aranda sin ninguna duda ha sido especial por varias cosas. Una porque por aquí, por Aranda, pasa la cañada real más importante que va a tener Castilla y León, sobre todo Castilla. La cañada real que va desde la sierra, que viene por Salas, que viene por Huerta, que atraviesa Aranda, cruza el río, indudablemente para pagar Potazgo y Potazgo, y se va por la zona segoviana para Madrid. Madrid es la que pasa por el centro de Madrid y se va hasta el Valle de la Serena. El mundo de la lana, el mundo de las merinas aportó mucho dinero a esta villa. Y luego sabemos que Aranda tiene mercados desde hace 700 años. Hay diversos documentos que hablan de ello. Originalmente se hacían los lunes y los martes, porque si lo hacías el viernes podías a los árabes. Si lo hacías los sábados, podías a los judíos. Y si lo hacías los domingos, pues también a los cristianos. Entonces, en el 1492, mi tía la reina Isabel da decreto de expulsión y como da decreto de expulsión, pues quedaba libre el sábado. ¿A qué no sabéis qué día se hacían mercados en Aranda en la Plaza Mayor? Pues el sábado. Y luego Aranda es una villa de realengo, ¿no? El rey nombraba un corregidor, el pueblo unos regidores, y vamos a tener 7 hasta 14 regidores en algún momento, y en la casa que se ve amarilla y gris al fondo de la plaza es donde se reunía el concejo. En Aranda todos vamos viendo calle de la miel, calle de la cebada, calle de la avena, la plaza del trigo, eminentemente comercial, ¿no? ¿A qué no sabéis qué se vendía en la calle de la miel? Azúcar. Azúcar, ya hablaremos luego. Venga. Ay, hombres. Bueno, y en cuanto a la fundación, bueno, todos los que hemos leído los documentos del 912, esos chicos de arriba, los norteños, los de Vascongadas y Cantabria, se unen 3 condes populares y vienen a repartir leña al borde del Duero. Y esto lo hacen en el 912. En esa época sí que es cierto que el documento habla de San Esteban de Gormaz, de Langa, habla de Aza y habla de Roa, ¿no? Pero pensar que Aranda estaba en un cúmulo al lado de un río y es justo y necesario pensar que Aranda en el 912 estaba fundada. Pero documentalmente solo se puede hablar de 2 espacios físicos que son espectaculares, que eran las madres de Aranda porque te llamaban a culto, a fuego, a todo lo que representaba el medievo, y principalmente esta de San Juan, que es una pieza preciosa, espectacular, que tiene 3 alturas, 2 macizas, una con huecos, 2 vanos en cada lado, menos el vano que da hacia el sur, que es más amplio y es único. Y no sabemos exactamente por qué, ¿vale?
y ya entramos en las bodegas de Aranda. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a hablar ahora un poquito, quizás, de unos de lo que vamos a llamar monumentos que más llama la atención cuando estamos en Aranda. Vamos a hablar de la impresionante red de bodegas subterráneas que tiene Aranda. Aquí vemos el mapa de las bodegas de Aranda. Podemos ver aquí la verdadera magnitud de esta tela de araña que forman más de 130 bodegas que hay bajo el subsuelo de Aranda. Actualmente conservamos aproximadamente unos 6 kilómetros de este laberinto de naves, túneles y pasadizos que yo creo que se puede considerar que es una verdadera obra de ingeniería popular. La verdad es que resulta muy difícil poner fecha a la construcción de las bodegas de Aranda. Pero aunque los técnicos hablan, los estudiosos, historiadores del siglo XIII, yo creo que podía ser mucho antes. Porque esta cantidad de kilómetros de bodegas ha tenido que ser excavada en el tiempo y han tenido que participar además muchas generaciones de arandinos a lo largo de los siglos. La construcción de las bodegas de Aranda tuvo que ser un trabajo duro, una obra, no sé si la palabra puede ser titánica, pero imaginad 500 años atrás, sin máquinas, sin medios, y utilizando solamente la fuerza física y creo que también algo de inteligencia. Había que acarrear cientos de toneladas de arena desde 10 metros de profundidad hasta la superficie y además en aquella época no había luz y por supuesto la electricidad se inventó mucho más tarde. De las bodegas de Aranda podemos decir que llama la atención la grandiosidad que tienen, porque cuando nos adentramos en una bodega sorprende ver la amplitud de las naves. Podemos encontrarnos zonas de hasta 5 metros de altura y también unos 4 metros y pico de anchura. Otra característica importante de las bodegas de Aranda es su profundidad. En Aranda tenemos una losa de piedra que está como a 8 metros de profundidad y siempre había que sobrepasar esa losa de 8 metros y por eso todas las bodegas de Aranda están construidas entre 8 y 14 metros de profundidad. Puede parecer poco esos 14 metros, pero imaginad un edificio de 3 plantas, pero construido hacia abajo. También destacar el lugar de la construcción. Así como en otras zonas, en otras poblaciones, las bodegas se han construido aprovechando pequeñas colinas o elevaciones en las afueras, en Aranda las bodegas se han construido en el centro de la población y además debajo de las casas. Quiere decir que las casas ya estaban hechas cuando empezaban a construir las bodegas, con la dificultad que eso acarrea. Además, tuvieron una pequeña delicadeza para los conservadores de vino, es que evitaron pasar las bodegas por debajo de las calles, pensando que, que las vibraciones de los carros y las caballerías que pasaran por las calles pudiesen estropear el vino y no se crease un buen vino como en la zona de Aranda ya sabéis que se produce. En las bodegas también de Aranda se cumplen las características típicas que son necesarias para la buena conservación del vino. La variación de temperatura, como es lógico, a esa profundidad puede variar 3 o 4 grados entre verano e invierno. Y por otro lado, consiguieron también mantener la humedad. El grado de humedad se conseguía creando un verdadero aire acondicionado, una ventilación natural, aprovechando las puertas y aprovechando las zarceras de ventilación, que son esas chimeneas para ventilación de las bodegas, y también aprovechaban el que muchas de las bodegas estaban conectadas entre sí y así conseguían esa ventilación. Pero hay un par de cosas que para mí a veces son un poco más interesantes y que cuando bajéis en una bodega yo creo que lo podéis hacer. Cerrad los ojos para ver la oscuridad de una bodega y escuchad el silencio. Escuchad el silencio que se oye cuando estás abajo dentro de una bodega. Y creo que el vino, la oscuridad y el silencio, como bien me podrá decir Gaby, se agradece para que el vino pueda convertirse en un buen caldo. Durante muchos siglos el vino constituyó
el verdadero motor económico de la ciudad. Y estamos hablando en el siglo XV, que decían que en los escritos que en Aranda se producían 400.000 cántaras de vino. Multiplicamos las 400.000 por los 16 litros que tiene una cántara de vino y nos da 6.400.000 litros de vino. Para almacenar toda esta cantidad importante de vino, hemos echado unas cuentas y estamos hablando que harían falta pues unas 2.000 cubas, y por las medidas de una cuba de 200 cántaras estaríamos hablando de unos 9 kilómetros de bodega para poder almacenar todas estas cubas. Pasaron los siglos, llegamos al siglo XX, aparecen las nuevas bodegas construidas en superficie y, por supuesto, que las bodegas subterráneas pues era más difícil producir vino bajo tierra y entonces empezaron a perder un poco sentido. Entonces, lo que pasó es que se abandonaron muchas bodegas y se perdieron muchas de ellas. Pero ahí, amigo, estamos hablando de que llegó la década de los años 70 y los jóvenes de la época nos lanzamos a recuperar ese patrimonio que estaba desapareciendo y fuimos muchos, cientos de jóvenes, los que nos echamos a las bodegas y nos echamos a la espalda sacos para retirar escombros y dar una nueva vida a nuestras bodegas. Además, ese trabajo de las bodegas sirvió como nexo de unión entre los jóvenes de la época y fue la época en la que se crearon las peñas de Aranda. Además, las peñas fijaron su sede social en las bodegas y, bueno, ese fue el momento de recuperación de las bodegas tal cual las tenemos ahora. Actualmente las bodegas, aparte de ser visitadas, que es interesante, están siendo usadas, pues lógicamente, para reuniones, para fiestas, también para meriendas. Yo he visto alguna boda también en las bodegas y también últimamente queremos recuperarlas culturalmente. Hay obras de teatro, actuaciones musicales y culturales y creo que ese puede ser una finalidad muy interesante para las bodegas. Deciros también que el entramado de bodegas subterráneas de Aranda en su conjunto ha sido declarado, no sin cierta discordia, pues como bien de interés cultural en Castilla y León. Si visitáis Aranda, no os podéis dejar de visitar una bodega. Tenemos más de 500 años de historia debajo de nuestros pies y los arandinos estamos encantados de enseñar a los que nos visitan pues las bodegas. No sé, muchas gracias a todos. No sé si se me habrá notado que soy un enamorado de mi pueblo y por eso encantado de haber podido participar en este webinar sobre Aranda de Duero. Muchas gracias. Pues, bueno, San Juan siempre fue una balanza entre los árabes y los judíos. Digo siempre, aunque es mentira, ¿no? Digamos que los judíos vienen en el 1472 al barrio de Locino y entonces se encuentra entre medias de San Juan, ¿no? Donde se viene a celebrar uno de los concilios más importantes de la etapa de la reina Isabel, ¿no? Mi tía Isabel quiere cambiar el régimen, quiere hacer una sólida base de su estado y entonces prepara aquí uno de los concilios. Como Santa María estaba en obras, lo inicia en Gumiel de Izán y luego se lo trae aquí porque San Juan sin duda es una super iglesia con un empaque tremendo, ¿no? Y Aranda tenía una confianza, una cercanía a Isabel que vamos a ver luego en la fachada, ¿no? El concilio lo lleva don Alonso Carrillo, que como ya sabéis iba de un lado a otro, según le picaba la curiosidad, vamos a decir, y la reina lo que tiene es que generar un ambiente de incorrupción dentro del sacerdocio, ¿no? Se obliga, por ejemplo, a los clérigos a no tener concubina, a hacer misas, a vestir de una forma determinada, lo reglamenta, ¿no? La base de la fe para generar un estado. Y esto se hace aquí, en San Juan, que es sin duda uno de los primeros góticos que viene a Castilla y León. Ya veis que es un gótico muy simple, 9 arcos, otros arquetes en el interior, una decoración sencilla en las ojivas y arriba unas bolas y estrellas de decoración. Faltan los padres de San Juan, Zacarías e Isabel, y San Juan ha sido modificado posteriormente
pero se le ve perfectamente con el libro y el cordero, ¿no? Lo bonito son los arcos y los capiteles, en un lateral vegetales y en el otro, no sé si os dais cuenta que alterna vegetal con caras y cuerpos de mujer. Y una cosa excepcional de este artista, que nos viene a poner una mujer de la época, con refajo, contrarrefajo, jersey de lana, toga, rellenitas además. Sabéis que aquí en el invierno pues cuece el frío. Y luego nos viene a poner casi una punky en el mismo espacio, ¿no? Casi el siglo XX, ¿no? Porque veis que tiene todo el pelo estriado. Es una técnica nueva que se llama de unión de capiteles. En este capitel y a través del pelo y velo, pues no tenemos que poner vegetales y en el otro sí. Y en el entorno se halla también el puente de las Tenerías, porque las Tenerías eran los barrios de curtidores y tenía que estar fuera de las ciudades, ¿no? Se ve la preciosidad de la Torre de San Juan. Y luego aquí hay un señor que se bautizó en esta iglesia y que fue un hombre que tenía una sangre fría tremenda, ¿no? Este chaval gobernaba Tenerife y un día le dice Nelson a Jervich, el contraalmirante al almirante Jervich, le dice, ¿qué te parece si nos vamos a por el oro a Tenerife que traen los españoles de Filipinas? Y allí se fue a por el oro y Nelson estuvo sacudiendo Tenerife con cañonadas un montón de tiempo y este hombre aguantó todas las cañonadas. De tal forma que cuando viene el desembarque, con su cañón, el Tigre, y algún cañón más, lo enfila hacia Nelson, de tal forma que una de esas balas del Tigre le quita un brazo. Por eso Nelson le faltaba un brazo y se ve obligado a firmar un pacto. Los ingleses nunca tendrán las islas. De hecho, tienen Gibraltar y no las islas. Quizás sea el pacto que más se cumplió entre Inglaterra y España. Y la Casa de las Bolas, que es una casa de exposiciones, donde ahora tenemos unas litografías, pero la Casa de las Bolas en sí es donde vivía Juana, Juana de Portugal, la esposa de Enrique, que fue un hombre muy querido por Aranda hasta que llegó su hermana. Pensamos que si Juana estaba aquí y Beltrán de la Cueva estaba en Roa, bien se pudo fabricar aquí a Juana la Beltraneja. Y no entraré en más detalles. Y entramos en la joya arandina. Teresa. Hola, buenas tardes a todos. No sé si se me escucha bien. Bueno, antes de nada, daros las gracias por haber contado conmigo para esta exposición. Como abogado ejerciente de Aranda de Duero que soy, pues para mí es un honor comentaros el tema del Plano de Aranda, puesto que el mismo tiene su origen en un pleito, un procedimiento judicial. Se trata de un documento con un gran valor, puesto que, por un lado, es el primer plano realizado a vista de pájaro. Recordad que estamos en 1503, año en el que obviamente no existía ningún tipo de aparato que pudiera ayudar a la realización del plano. Y además es una representación de la ciudad de Aranda, muy fiel para la época, que ofrece una información muy valiosa desde el punto de vista histórico y sobre todo desde el punto de vista urbanístico. ¿Por qué Aranda tiene un plano anterior en varias centurias, además a otras ciudades tan importantes de España como Madrid, Toledo, Valladolid? Como os he dicho, su realización se corresponde con un pleito entre vecinos y supone uno de los documentos más tempranos y de mayor calidad de la cartografía urbana española. Tiene una gran afinidad con los planos que se estaban realizando en aquel momento en ciudades italianas tan importantes como Venecia, que en un primer momento se referenciaron a la pintura y que posteriormente se centran en ciudades como un conjunto al estilo del plano nuestro. Es un plano con una gran calidad en la representación, puede comprobarse en la exactitud de los trazados de las calles y los monumentos que todavía hoy perduran y de los que han hablado anteriormente mis compañeros. El plano se elaboró para un grupo reducido de personas, en concreto para los tíos de Gavi, reyes católicos, como bien ha dicho él, y su círculo de consejeros. El plano acompaña al expediente judicial que se encuentra actualmente depositado en el Archivo General de Simancas. Y si no os importa, me voy a centrar un poquito en el pleito, puesto que a mí es lo que más me apasiona de este plano. El expediente judicial consistía
en el derribo de unas casas para la apertura de la calle Barrio Nuevo, y así facilitar el tránsito de la clase alta a la iglesia de Santa María, punto muy importante en aquella época, teniendo en cuenta la diferencia de clases sociales. En aquel momento, los vecinos de la calle Barrio Nuevo, una de las calles más importantes de la ciudad, tenía salida a la plaza de la iglesia de Santa María por la calle del Pozo. Era una calle muy estrecha e inadecuada que obviamente no gustaba en absoluto a la clase alta. La argumentación concreta del juicio es la siguiente, por parte de los poderes públicos de los Reyes Católicos. Es una calle muy estrecha, oscura y no limpia. Como característica de su carácter impropio, alegaban que no pasa por allí ninguna procesión ni viático. Se producen delitos de los cuales citan textualmente algo muy bueno que merece la pena mencionar textualmente. Se hacen sociedades con mujeres, por ser calle escondida. Las casas que hay que tirar están deshabitadas y tienen poco valor a juicio de los testigos. Los argumentos de la parte contraria, que eran Gonzalo Sánchez de Calahorra y Alonso de Moradillo, son obviamente todo lo contrario. Ellos aluden a que si se abre la calle perjudica a las bodegas a causa de las carretas, ya que el tránsito de carretas avinagra el vino. O sea, imaginaos, los argumentos bueno, son significativos. También alegan que una salida de la calle Barrio Nuevo es estrecha, pero que existe una salida alternativa, que es la calle de Silla, más limpia y mejor. La apertura de la calle perjudicaría a las calles Cascajar y de Silla, que en aquel momento tenían un comercio muy importante. Muchas calles en Aranda son estrechas, como la calle Cascajar, porque los tejados están muy juntos en la parte superior. E incluso un testigo, un viajero de Granada, alega en el juicio que en Granada, ciudad obviamente muy importante, también había calles angostas. Bueno, en base a ello y en base a dos máximas, una que le he oído citar a Gaby, que me gustó mucho, que dice que ¿quién pierde un juicio? Siempre pierde el juicio el que antes se queda sin recursos para seguir pleiteando. Eso por un lado. Y por otro lado, una máxima que me ha llevado a tener mi experiencia en los juzgados, y a nivel metafórico os comento el tema de los, perdonad que se me ha ido la palabra, Dios mío, perdonad, bueno, es igual, luego os lo cuento porque seguro que me sale. Bueno, pues obviamente ganan los poderes públicos. Se concluye finalmente que prevalecen los nobles de la villa sobre el daño y perjuicio que se pueda ocasionar a los señores de dichas casas, es decir, la utilidad pública siempre sobre la utilidad privada. Resulta además muy curioso el argumento urbanístico que utilizan en aquel momento, porque es una alusión de extrema modernidad. El concepto de utilidad pública en realidad se utiliza a partir del siglo XIX. Por tanto, y aún estando en la Edad Media, la apertura de la calle Barrio Nuevo se basa en la utilización de un concepto que pertenece a la Edad Moderna. Además, se obliga a pagar a los propietarios de las viviendas el valor justo de las casas que derriban. Es lo que hoy se conoce como justiprecio en la expropiación. ¿Por qué tanto modernismo en Aranda? Pues la verdad es que yo no os puedo dar una respuesta a esa pregunta, pero sí que es cierto que al menos en esa época hemos ido muy por delante de otras ciudades mucho más grandes e importantes que Aranda. Recordemos que los judíos y moros habían sido expulsados de España por los reyes católicos unos años antes. Eso suponía que todos se convertían, al menos en teoría, a la cristiandad. Supuso además que para los que se fueron, la pérdida de sus propiedades tuvo que realizarse o bien mal vendiendo o bien abandonando. Podemos ver en el plano la ubicación de las zonas judías en áreas señaladas y cerradas, con límites especiales muy definidos, les tenían como un poquito marginados. Una vez desalojado, fue ocupado por cristianos, aprovechándose de la centralidad de esas viviendas y acentuada por la proximidad de la iglesia Santa María. Siendo cristianos, obviamente ya no necesitaban un espacio cerrado, ya no les tenían que tener aparte. Entonces ya no tenía por qué existir la aljama, que es como se conocía el barrio judío, sino que necesitaba un espacio bien conectado con el resto de la ciudad, especialmente con la iglesia. De ahí la demanda de las reformas y la apertura de la calle Barrio Nuevo. Podemos ver en el plano un mercado en la zona al este de la iglesia de Santa María, en la Plaza del Trigo, que dio lugar a la formación de un barrio mercantil de francos, judíos y moros. Como bien os ha dicho Gaby, los nombres de las calles que hoy perduran son bastante significativos de la época.
El plano es un documento de 53 por 63 centímetros, realizados a pluma, con tinta negra y una acuarela con coloración roja para representar los tejados. Obviamente está ligeramente dañado por las zonas en las que ha estado plegado. Es una representación a vista de pájaro sobre el núcleo y en ella podemos ver una ciudad rodeada por una muralla que tiene una forma casi circular, perforada por 6 puertas. En su centro podemos ver que domina la iglesia de Santa María y desde ella surgen de forma radial, como si fuese una rueda, las calles que se dirigen a las puertas. Al sur de la villa se representa el río Duero, con un puente que lo cruza, varias edificaciones y pequeñas casitas en su borde, como podéis ver. Las aguas del río fluyen bajo el puente y aguas abajo se dibuja un molino, no sé si lo podéis percibir, con 2 ruedas externas movidas por la corriente. Mirando bien el plano se ve perfectamente. Se erige de este modo la más hermosa y la más conocida fachada de la ciudad, que es la que se ve desde el río Duero, que es actualmente la entrada al ayuntamiento. Es curioso que la representación de la villa no tiene en cuenta el río Bañuelos, ni su puente, que o bien quedan fuera del plano en aquel momento, o bien el dibujante los ignoró por algún motivo. En la zona en la que supuestamente se realizaría la apertura, en la calle Barrio Nuevo, aparece un borrón de tinta roja que trata de marcar con claridad dónde se pretenden derribar las casas. Para aquellos que no conozcan Aranda, pueden ver que justo es ahí el objeto del litigio que os he querido contar. Obviamente, como os he dicho antes, ¿quién pagaba al dibujante? Los reyes católicos. Entonces, el dibujante ya está dando fe de que hay que derribar esa zona. Y con esto espero haberos despertaros un poquito el interés y bueno, la metáfora que me ha venido a la palabra es el tema de los mojones. Por mi existencia, o sea, por mi experiencia en los juzgados y siendo el mojón una palabra muy castellana, no es algo que sirve para medir la superficie, ni mucho menos, sino que es un objeto en constante movimiento, dependiendo del momento y dependiendo de quién lo esté defendiendo. Entonces, eso unido a la máxima de Gaby que os he comentado, pues de alguna manera os quiero explicar la realidad de la justicia, la realidad de la triste justicia. Nada, espero haberos entretenido. Bueno, y tenemos aquí una de las fachadas más bonitas que se puedan ver en España. Hay muchas en España, ¿eh? No lo dudo, pero esta es espectacular y es muy simbólica, ¿vale? Pensar que la manda a hacer la reina, pero la reina se nos muere en el 1504. Habéis visto que en el plano no estaba, por lo tanto en el 1503 no estaba hecha. Y la reina la deja proyectada, pero si se muere no puede hacerla. Entonces lo deja para Juana y para Felipe el Guapo. Pero al Guapo nos lo cargamos literalmente en Burgos porque no lo necesitábamos para los gobiernos. Y entonces queda Juana aquí con este proyecto, que seguramente su padre estará también pendiente de él, ¿no? Es muy simbólica esta fachada, pero muy simbólica porque nos dice Juana cuánto tenía en Europa, ¿no? Y entonces sí que guarda los aspectos que su madre había dejado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el águila de San Juan o los leones rampantes. Veréis que en una de las figuras también está la corona de Isabel, pero nos dice Juana que ella, a la muerte de su marido, es la reina de España, literalmente, y en el cuartelado segundo, que no sé si lo veis bien ahí, nos va a poner Borgoña la Nueva, la Vieja, Tirol, Flandes, el Archiducado de Austria. Lo que nos quiere decir Juana aquí, que no parece tan loca, ella es la reina o una de las reinas más potentes de Europa. De hecho, ella firmó varios documentos con una cordura tremenda, ¿no? Seguramente el escudo avala el pago. Se ve también el escudo de Aranda aquí, que también avala el pago de los arandinos. Y luego en un lateral se ve aquí también el escudo del Burgo de Osma, que como bien ha comentado mi compañero Javi, nosotros hemos pertenecido al Burgo de Osma hasta el 1956. Ahora somos del Obispado de Burgos. Entonces, la influencia entre el Obispado del Burgo de Osma y el de Burgos y el de Palencia se ve bien plasmado en esta fachada que tiene escamas que son las firmas del autor. El autor hizo
la mitad de la Catedral de Burgos. Y aquí trabajó Simón de Colonia con su hijo. Nos viene a poner 3 medallones preciosos, ¿no? Se ve arriba la resurrección, que está en el costado derecho de la fachada. Se ve la pasión del Señor, pero a mí la que más me gusta es la central, que es la crucifixión. Fijaros en este espacio en el que los ángeles volando vienen y le cogen la sangre que emana del lateral de Cristo. Es una espectacular belleza, ¿no? Y la Virgen que está arrodillada a los pies de Cristo, con esos pliegues de ropajes, ¿no? Y esa vegetación externa. No sé si os dais cuenta que en la resurrección estamos los arandinos, ¿no? El artista Simón de Colonia no tenía vídeos ni fotos de romanos y vino a poner a los arandinos en la escena, ¿no? Con esos ropajes de hace 500 años y no de hace 2000, que es la escena. La fachada es espectacular, donde se ven las dos cosas más importantes para los cristianos, ¿no? Nace Jesucristo, ya tenemos nuestro rey, ¿no? Rey de reyes porque es coronado por los otros reyes, ¿no? En el centro está el rey David, porque somos de la estirpe de David. Y en el centro, no sé si veis en la foto de la derecha, está la Virgen de una forma galactosa, ¿no? Hay 6 en España y una está en Santa María. El niño se va a los brazos de la madre y en vez de estar como expositor la madre, el niño se da la vuelta y le mama el pecho. Y luego en los laterales se ven los apóstoles, bien se ve aquí a San Andrés o San Juan en el otro extremo, y luego los 4 padres de la iglesia, en este caso Jerónimo o San Jerónimo. Veis que hay un arco que está sobre peana y bajo dosel, que parte con los 4 evangelistas como base, ¿no? Viene el artista Aranda, habla con los arandinos, ven cuáles son los santos que deben de estar en la fachada, indudablemente se ponen los de la devoción arandina, ¿no? Y en el interior hay 4 cosas que son, o 5, que son espectaculares y que tenéis que venir a verlas. No me voy a explayar, tenéis que venir a verlas, ¿no? Estamos en la influencia del Burgo de Osma, se nos quema el antiguo altar y entonces se contratan los mejores artistas del Burgo de Osma, los herederos de la cultura de Juan de Juni, y nos preparan un altar precioso, espectacular, que está sin ninguna duda dedicado a María, ¿no? Nosotros teníamos nuestra forma de pensar, los de Europa nos quieren corregir y nosotros corregimos a los de Europa, pues es un altar contrarreformista basado en la vida de María. Tenemos aquí un Cristo espectacular que nosotros llamamos de la salud, así que por 2 motivos hay que verlo, que tiene un moldeado tremendo, ¿no? Seguramente está hecho por uno de los grandes de España, pagado por el genio, el que yo llamo genio, que es el obispo don Pedro Álvarez de Acosta, que como bien ha dicho mi compañero Javier, sabía varios idiomas, tenía una cultura tremenda y hemos visto en muchos detalles su impronta, su escudo con las costillas, ¿no? Este era confesor de la reina Isabel de Portugal, la esposa de Carlos I, mi primo. Y bueno, pues se viene de Portugal a España, León, Mondoñedo y Burgo de Osma, porque entonces este entorno estaba muy cerca de los reyes y aunque no pisara la diócesis, tenía el poder suficiente para poner un montón de monumentos para educar. Era el hombre procultural del entorno, ¿no? Y tenemos un púlpito precioso que se puede ver también en la Catedral de Palencia, porque tenemos un hermano gemelo en la Catedral de Palencia, hecho por el obispo palentino, Luis Cabeza de Vaca, y este por don Pedro Álvarez de Acosta. Y está hecho por los mejores del momento que estaban estudiando con los supremos del momento, ¿no? Y bueno, tenemos aquí una escalera que es un espectáculo, hecha por 2 hermanos, es una escalera mudéjar, que trabajaron en Sinova, tuvieron unos fallos en Sinovas y tuvieron que corregir sus fallos en Sinovas haciendo esta espectacular fachada mudéjar en estuco. Y luego esta pila, que para mí es muy simbólica también por el hecho de que la reina toma Granada. Ella piensa que es San Pedro Regalado quien la ha ayudado a tomar Granada. Se viene a hacer una tumba al santo San Pedro Regalado, Aranda, a la periferia de Aranda, y ve que la iglesia va a estar tremendamente bien, casi terminada, y decide, seguramente, esto no está comprobado,
hacer esta pila. ¿Y por qué tomo esta decisión de decir que la paga la reina? Porque tiene arcos trilobulados, se ve el bautismo y luego en los otros laterales se ven franciscanos. Y el franciscanismo, indudablemente de San Pedro Regalado, es adorado por la reina. Me parece justo pensar en ello. Y bueno, en Aranda hay otra genialidad desconocida. Todos vamos a ver las pinturas de Vileña, de San Millán de los Balbases, o vamos a ver los artesonados de Parinudillo de Toledo, ¿no? De la Blanca, o vamos a ver las pinturas que tiene Silos, ¿no? en su artesonado. Pero esta iglesia, que parece una tontería y se la ve pequeñita, enjuta, tiene cosas románicas como la torre de la izquierda, cosas góticas como la torre de la derecha, una entrada románica en dientes de sierra y tiene cosas de mudéjar como vemos en la escalera y en el púlpito. Pero tiene el mejor artesonado seguramente de España, la mejor pintura de artesonado de España. Tiene un ordo sacerdotal precioso, tiene escenas de la Biblia, las personas que lo pintaron, aparece el maestro Espinosa, ¿no? Un Jerónimo de Espinosa, que se dedicaba a miniar libros y a hacer pinturas. En el Burgo de Esma hay varios altares de este gran artista, este gran pintor, que nos dejó aquí algo espectacular, que seguramente lo podremos ver mejor porque ahora se ha restaurado parte de la pintura. Entiendo que se ha quedado, bueno, que no se puede dejar de visitar. Y la otra joya arandina es el Domus Dei, que siempre estuvo relacionado con la vida de San Pedro Regalado, del padre Villaquerez, indudablemente de la reina Isabel. Ella cree en su ayuda, en la ayuda de San Pedro Regalado, viene al monasterio, genera una historia tremenda a través de San Pedro Regalado y ella le hace esta tumba que se ve abajo, de alabastro, pagada por ella personalmente, según lo dice el epitafio, y mandada a hacer a la condesa de Haro, ¿no? Para mí no es tan importante el esquema monumental, sino lo que San Pedro Regalado y su revolución a través del padre de Villacreces generan en el entorno. Es una revolución de volver a San Francisco de Asís, volver hacia Asís, ¿no? Mirar hacia Asís. Y entonces buscaban espacios que no tuvieran mucha confluencia, pero también desde el poder santar a la predicación, ¿no? Este era el gran predicador que tiene Ribera del Duero. Siempre iba descalzo, pero en sus últimos años llevaba estas sandalias que se ven aquí, porque tuvo bastante resfriados y sobre todo cuando va a ver a su compañero de niño, el padre Salinas, ¿no? Y este es el pañuelo de la reina Isabel que deja en el monasterio con esas manchitas que tiene de sangre el monasterio, que son de San Pedro Regalado. Este es el epitafio, perdón, vienen los franceses, hay exclaustración, se estropea el sepulcro de San Pedro Regalado y se lleva a Valladolid, se arregla y en este espacio están los restos de San Pedro Regalado, con 3 escenas muy bonitas. En este caso son los monjes de la Aguilera rezando hacia un castillo que yo tenía historiado y no era capaz de encontrar, pero bueno, por fin lo vemos en un relieve. Y luego a San Pedro Regalado siempre se le ha presentado de forma volante, como veis en la fotografía de abajo. ¿Por qué se le ha representado volante? Porque él llevaba 2 monasterios, el Abrojo en Valladolid y este del Domus Dei, y era capaz de estar en los 2 lugares a la vez. Pensar que este monasterio es donde el cardenal Cisneros y Carlos I deberían de haberse reunido para cederle el trono. Fue visitado por todos los Felipes, después también de la Casa Austria por la Casa Borbón, y fue de alguna forma en algunos de los incendios subvencionado por la Casa del Condado Miranda, ¿no? Por ese altar que se ve aquí, este es un altar donde está la mayor colección de reliquias que existe en el mundo sacada del Vaticano. Y esta colección está entre la Aguilera, Peñaranda y
y Madrid. Y bueno, pues quieren beatificar a San Pedro Regalado y se hacen estas sargas, que no son tapices, que son invitaciones de tapices hechos por el Padre Frutos, para poder llevarlo. Se ven 6 escenas muy bonitas, por eso comento un par de ellas. Una es en la que está la reina Isabel, que quiere llevarse como recuerdo una reliquia de San Pedro Regalado, y exhuman el cadáver después de 50 años muerto y mana sangre cuando le cortan la mano para llevarse como reliquia. La reina Isabel dejó 2 dedos para futuras bendiciones. Luego se ve también en esta escena, van caminando 2 padres camino de Valladolid, en una corrida se escapa un toro que arremete contra los santitos y San Pedro Regalado le pone la mano en la testuz y le dice: quieto ahí, bobito. Y esta escena de abajo, que está en pintura, pensar en un monasterio expoliado, o sea, pinturas quedan pocas, es cuando Felipe III, en su paso por Aranda, queda gravemente enfermo, se va a morir el niño y entonces recuerdan que la reina había dejado 2 dedos del santo y toman la decisión de llamar al prior y que se cure, y de esta forma se cura. Y bueno, pues siempre había sido un gran predicador del entorno, y un día llueve mucho, se va el Riaza en la zona de Fuentecén, se sale, se desborda. Él tenía que venir porque era un hombre de comunidad, ¿no? Y tenía que hacer los rezos comunitarios y decide poner su chaquetita y pasar el río en su desbordamiento. Aranda fue una sensacional ciudad donde había monasterios y sobre todo predicadores, es porque ya era ciudad, no era un mundo rural, ¿no? En Aranda tuvimos el monasterio de San Francisco, que nos queda un colegio hoy y parte de la iglesia, la Veracruz, que fue la universidad,